Todos hemos enfrentado enfermedades que amenazan nuestra salud y vida. Nadie lo comprende mejor que aquellos que lo viven en primera persona. Soy Mikel Novela y en cada episodio de este podcast dialogaré con pacientes, sobrevivientes y healthfluencers que influyen, marcan tendencias y participan activamente para mejorar el ecosistema de salud en primera persona. Bienvenidos a todos a un episodio más de En Primera Persona. En esta ocasión me encuentro súper emocionado porque tengo un invitado muy especial que es un viejo conocido con grandes cariños y grandes recuerdos, y además les voy a platicar que él de pronto levantó la mano y me dijo: oye, de este tema has hablado en un solo capítulo. También estoy súper agradecido con él porque ha sido un seguidor de nuestro podcast. Y bueno, vamos a hablar acerca de la salud mental. Y antes de entrar al tema y de presentarles a nuestro súper invitado, les quiero recordar que por favor, para que este proyecto siga y pueda sobrevivir, nos sigan, se suscriban a las plataformas, nos compartan y nos den like para que todo esto siga generando tracción y podamos llegar a los oídos indicados. Recuerden que estamos en todas las plataformas: YouTube, Instagram, Spotify. Por aquí se las vamos a dejar. Y ahora sí, sin más ni más, les presento a nuestro súper invitado del día de hoy, mi queridísimo Juan Contreras. Juan, bienvenido. Gracias, Mikel, muchas gracias. Pues bueno, como comentaste, fue una autoinvitación. Sí me declaro fan del podcast, del proyecto. La verdad es que los quiero felicitar porque creo que es un proyecto bastante interesante, aparte enfocado en una parte de reconocer, ¿no? Inclusive yo quería comentarles que darles el reconocimiento a cada uno de tus invitados, de los que han estado aquí y se han abierto a platicar parte de lo que han afrontado en su vida, y que un poco te comentaba con anterioridad que pues no estaba muy seguro de si venir o no, porque se me hacía que tal vez mi historia de vida era no tan fuerte o no, pues sí, no tan fuerte como otros de tus invitados, pero bueno, al final creo que de lo que vamos a platicar puede abrir mucho para que la gente pueda contarte algunas otras cosas o se pregunte qué realmente le puede estar pasando en la parte de la salud mental. Correcto, muchísimas gracias por tus palabras, las recibimos con mucho cariño, y justo vamos a hablar de eso, vamos a hablar acerca de la salud mental. Y sí, como bien dices, han sido historias bien vulnerables. Cada quien tenemos nuestros diferentes niveles de historias, de complejidades, etcétera. De lo que estoy seguro es que a través de esta conversación vas a impactar a la gente y vas a impactar a gente a que quizás logre decir: es normal hablar de esta situación, y estoy seguro que tu ejemplo también va a inspirar a otras personas. Y como bien lo decías, vamos a hablar acerca de la salud mental, y justo empezaste por la parte como bien interesante, ¿no? No estaba seguro y al final sí levanté la mano y aquí estás para platicarnos acerca de tu historia. Lo primero es como nos platicaba con la producción y decíamos: ¿qué fue aquello que le hizo decir: oye, yo me aviento a platicar de mi historia? Mira, la realidad es un poco justo lo que dices de impactar a más personas, ¿no? Estamos hablando de que un tanto la salud mental puede ser un tabú, puede resultar un estigma para algunas personas, este tipo de temas, de pensar que alguien está loco, ¿no? Entonces, no voy a mentir, en algún momento sí estuve como muy dudoso en mi proceso de todo lo que me estaba pasando, pero justo es eso, un poco si hubiera tenido más información al respecto, pues igual hubiera afrontado el tema, ya platicaremos de la ansiedad, con otras herramientas, desde otra perspectiva, sin tanto tabú. Entonces consideré que es buen momento. Además, hace poco fue la parte del Día Internacional de la Salud Mental. Entonces dije, bueno, es buena idea para que también la gente se dé cuenta que es más normal de lo que creemos y que pues, prácticamente en esto no estamos solos y hay mucha gente que está pasando por lo mismo. Sí, esa parte es bien importante, justo normalizar, hablar del tema y también saber que no estamos solos y que también hay una red de apoyo a veces en las personas que menos lo esperamos o en los espacios en donde menos pensamos que pudiera haber, y ya vamos a llegar para allá. Y antes de llegar hacia allá, cuéntame, bien decías, la ansiedad. Así es. Cuando tú tienes un diagnóstico de ansiedad. Así es.
Bueno, prácticamente a mí me diagnosticaron hace ya 8 años, cuando tenía 27 años, trastorno de ansiedad generalizada. Estaba acompañada con un componente de obsesiones y platicarte un poco de lo que sucedía el antes y el durante, ¿no? Claramente, después de que me diagnostican y que tomo terapia, que ahondaremos obviamente en eso, te das cuenta que no fue el momento crucial que yo ya hubiera tenido algún tipo de acercamiento o síntomas ante la ansiedad, ¿no? Porque yo identifico muy bien 3 o 4 momentos antes de que se me diagnosticara como tal o que se activara esta parte del TAG, del trastorno de ansiedad generalizada, porque cuando yo tenía 16 años, 18 años, andaba bueno, estaba en una ruptura con mi primer amor, un amor muy bonito, fue muy fuerte, muy intenso, pero cuando cortamos, pues igual no tuve las herramientas adecuadas, que la verdad es que sufrí, ¿no? Es chistoso, entre comillas, lo digo así porque mi mamá es psicóloga, ¿no? Es psicoterapeuta. Entonces, fue justamente el primer momento donde considero que debí haber tomado terapia. Pero no lo hice, no tanto por pensar que podía estar loco o que me fueran a criticar, mucho menos porque además pues vengo de que mamá es psicoterapeuta, sino en ese momento recuerdo que lo que pensaba era, si me ayudan ahorita, ¿cómo voy a afrontar mis demás problemas más adelante, ¿no? Grave error, ya entraremos en eso, porque pues no es de que te los resuelven, te ayudan ¿no? Pero bueno, entonces recuerdo muy bien que cuando ya estábamos en el lapso de rompimiento, que ya estábamos totalmente separados, hubo aproximadamente algunas semanas, meses, donde me llegué a despertar. O sea, yo decía, bueno, ya el día estuvo muy complicado, triste, pues llegué a estar deprimido. Y decía, bueno, pues voy a descansar, voy a dormir y ya, ¿no? Para enfrentar otra vez al siguiente día. Y no, la verdad es que me despertaba llorando, me despertaba angustiado. O sea, recuerdo así como... Y despertarme y no saber qué estaba pasando, ¿no? Entonces, eso fue un claro ejemplo a los 18 años. Recuerdo también que bueno, después de eso, casi de inmediato, entro a la universidad donde nos conocimos, que al final, pues bueno, es una universidad que no estaba dentro de mi esquema educacional, digámoslo así, porque bueno, yo estuve desde kinder hasta la prepa en el Colegio Madrid, donde o era por lo menos, ya no he perdido mucho contacto en eso, pero era un colegio demasiado, o bueno, bastante liberal, donde tenías voz y voto, donde podías cambiar algunas cosas. Y bueno, entró al ITAM, donde pues las cosas son mucho más cuadradas, donde dependes todo de un examen final. Y bueno, los primeros semestres yo sí la sufrí. Y recuerdo que una de esas noches donde estaba estudiando para alguno de los exámenes, pues empecé a sentir mucho calor, no sabía si estaba respirando bien. Entonces abro las ventanas, todavía vivía ahí con mis papás en ese momento. Y dije, bueno, pues ¿qué me está pasando, no? Y pues bueno, fue un primer acercamiento a un ataque de pánico, que también platicaremos al respecto. Y la parte de obsesiones que yo recuerdo, no sé si les ha pasado, un poquito ahorita le ha pasado a alguien de ustedes, que cuando cortas con una persona o cuando pierdes a alguna persona, pues evidentemente las siguientes semanas o meses, inclusive algunos años, ¿no? No dejas de pensar en eso, ¿no? Y entonces, literal, no puedes dejar de pensar en eso. Pero obviamente como que el sentimiento va pasando, no a todas las personas, por eso hay que estar atentos. Y en esa parte donde corté, tuve por ahí también una pérdida familiar y todo, pues tenía como obsesiones de no dejar de pensar en eso, ¿no? Pero como que yo lo consideraba dentro del espectro normal, ¿no? Por el duelo. Y también algunas veces pudiera compararlo como cuando tomas demasiado que te embriagas y que al día siguiente dices, bueno, ¿qué hice? ¿No? Y no dejas de pensar en qué puedes estar pensando. Pues a mí igual de que en vez de que me pasara un día o dos, a veces me duraba un par de semanas. Entonces ahí sí, previo a mis 27 años donde me diagnostican que ya se me brotó un TAG, pues sí tuve estos primeros síntomas o acercamientos con la ansiedad, ¿no? Y pasa
esta primera ocasión o esta primera ruptura que te lleva a esos primeros síntomas de ansiedad a los 16, 18 años de este primer amor, en los que estamos en la adolescencia, nos estamos formando el carácter, la identidad, quiénes somos, y también en esta parte quizás como del primer amor y el que va a durar para toda la vida. Luego entras a la universidad y también es un factor importante de, me imagino, la ansiedad y el estrés, porque es un sistema educativo que es una carga bastante fuerte, ¿no? Y que de hecho también, ahorita que mencionabas la universidad, me acuerdo de muchas personas que vivían con algún tipo de tema de salud mental, y también existía mucho el radiopasillo del consumo de sustancias para, ¿no?, hacer frente a ello. Pero lo que me llama la atención es que pasa hasta los 27 años cuando tienes un diagnóstico. Entonces prácticamente son 9, 10 años en los que vives, lo voy a poner así a ver si te entendí de la manera correcta, vives con la ansiedad sin quizás todavía ponerle un nombre de un diagnóstico, y también con un tema de obsesiones, de TOCs, de trastornos obsesivos compulsivos, que pueden venir de la mano de la ansiedad. ¿Cómo fue para ti vivir esos 9 años quizás sin... sabiendo lo que te pasa, pero sin tener un nombre y un apellido a esto que te sucede? Claro, a ver, la intensidad no fue la misma que cuando me lo diagnosticaron, más bien son como brotecillos que creo que es justo cuando hay que atenderlos para no llegar como a la olla express donde explota todo y entonces ahora hay que recoger el tiradero de la olla, ¿no? O sea, más bien como eran sentimientos o episodios aislados, pues yo los consideraba normales, ¿no? Pero más bien pues, se fueron acumulando. No era de que diario yo tuviera alguna obsesión o me sintiera como tal con ansiedad. Sí manejaba mucho estrés, que al final, pues bueno, la ansiedad es el siguiente nivel del estrés, pero pues dentro de lo que cabe yo lo consideraba normal, mi estrés, el trabajo y todo el rollo. Entonces no te podría decir que esos 9 años fue ya con ansiedad, pero sí ya un estrés que no tenía las herramientas suficientes para pues, sobrellevarlo, o más bien para tranquilizarme o para controlarlo, ¿no? Claro, claro. Y entonces entiendo que transcurre la vida y ya a los 27 años ya estás en un contexto en el que estás chambeando, en el que ya estás pensando en salir de los 20, entrar a los 30. ¿Tú recuerdas ese momento en el cual fue que la Vía Express explotó y cómo fue más o menos ese contexto? Sí, a ver, es algo que creo que los que hemos pasado por esto es un evento muy característico, o sea, yo lo recuerdo perfectamente. Ahora inclusive lo recuerdo tal vez con gusto, o sea, después de terapia, lo que vamos a platicar y todo el rollo, ya no lo veo como ese monstruo que lo viví en su momento, pero sí fue un lapso donde, pues bueno, yo estaba andando con una chica, habíamos decidido cortar. Lo digo un poco, no tanto porque estaba sufriendo por la ruptura, sino en ese momento viajamos unos amigos y yo a Nueva York, porque un amigo vive allá en Nueva York, decidimos ir a visitarlo, pasarla bien y todo el rollo. Y yo decidí no beber, no enfiestar tanto, ¿no? Porque pues estaba un poco cabizbajo, no quería estar mal por allá. Pero recuerdo que una de las noches, que ahorita me río un poco porque fue una gran noche realmente ahí con mis amigos, decidimos enfiestar, ¿no? Y dentro de eso decidimos tomar un cuadrito de LSD, que de hecho éramos 4 y era el cuarto de un cuadrito, ¿no? Entonces, entre que se me cruzó con el alcohol y todo el rollo, yo recuerdo que esa noche, pues ya en la fiesta y todo, decido hablarle a esta chica así de, oye, pues qué va a pasar con nosotros, pero obviamente pongámoslo en tono de que pues ya estaba bebido. Y bueno, total, terminamos ahí como discutiendo, y al día siguiente me despierto y fue como, a ver, ¿qué hice? Era algo que no debía haber hecho, que además le molestaba mucho a esta chica, y todavía faltaban como unos 4 días para regresar, y recuerdo que empecé a tener como mucho estrés de, pues, ¿qué hice? ¿Qué hay que hacer? Tengo que hablar con ella, pues ya no vamos a regresar y todo el rollo, ¿no? Entonces, bueno, total, regresamos de Nueva York y ella me está esperando en el aeropuerto. Y me dijo, no, pues la verdad sí quiero volver a intentarlo y todo el rollo. Dije, muy bien, ¿no? Platicamos, pasó. Y al fin de semana siguiente fuimos a una casa
en Cuernavaca, donde tienen ahí mis papás una casita. Nada más fuimos ella y yo como para volver a platicar y a pasarla bien y todo. Y recuerdo que cuando estaba con ella íbamos a tener relaciones sexuales y en un momento me llega una imagen o un pensamiento a la mente, decir como, oye, ¿y si realmente tú no eres heterosexual? Y fue como, ok, bueno, ¿no? O sea, como que lo llegó a mí y lo dejé ir. Entonces, bueno, tuvimos relaciones. Al día siguiente estábamos viendo la tele, estábamos viendo un programa y recuerdo que volvió a mí esa pregunta. Y fue como, bueno, ok, pues no sé qué está pasando, pero fue, ¿no? Sí, como que me causó extraño porque nunca me había pasado, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, ese día, fue un sábado, regresamos a la Ciudad de México porque una prima iba a hacer un open house. Y pues bueno, estábamos echando la fiesta y todo el rollo. Yo había tomado 2 cervezas o algo así. Y en ese momento vuelve hacia mí, pero ya como no dejar de pensarlo, ¿no? Y empecé a sentirme como físicamente extraño. Y me refiero a físicamente extraño como cierto picazón, ¿no? Entonces, al día siguiente, nos quedamos a dormir en casa de su mamá, porque al día siguiente íbamos a ir al bautizo de uno de sus sobrinos. Y recuerdo que despierto, y en el momento que despierto ya tenía un picazón en el cuerpo, en todo el cuerpo, como si fueran alfilercitos. Empecé a sentir calor, ¿no? En el cuerpo, sobre todo en la cara, y tenía obsesiones completamente ya todo el día, todo momento, de si era heterosexual o no, ¿no? Entonces, pues bueno, ese fue el mero día donde sentí los síntomas de la olla express que te menciono. Y bueno, yo lo que decido es hablar con mis papás, sobre todo con mi mamá, que es psicóloga, y le digo, oye, me está pasando esto. Y me dijo, oye, ¿por qué no vas a ver? O sea, evidentemente mamá no me puede atender, ¿no? Uh-huh. Entonces me dice, ¿por qué no vas con uno de mis colegas que es un terapeuta cognitivo-conductual? Platicas con él y ves cómo te sientes al respecto, ¿no? Como a la semana y media, que fue cuando tenía agenda este terapeuta, platico con él y me dice, ¿sabes qué? Tú lo que tienes es un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Acompañado de obsesiones de orientación sexual, ¿no? Entonces ya cuando me empieza a explicar todo este rollo de lo que era lo que yo estaba sintiendo, lo que estaba pensando, pues me cobra todo el sentido, como le pongo ya nombre y apellido a lo que me está pasando, y eso en ese momento me tranquilizó, ¿no? O sea, me tranquilizó como, ok, esto es lo que tengo, ¿qué hay que hacer?, ¿no? Entonces, bueno, así, ese fue el primer momento, y cuando me dice lo que tienes o lo que estás atravesando es esto. Y para ti, ahorita que te escucho y te veo compartírmelo, te noto con mucha naturalidad, muy suelto, pero en ese momento fue fácil abrir recibir estos pensamientos de manera intrusiva y que tal vez que vienen por estos pensamientos catastróficos recurrentes y tal, y en segundo lugar también el proceso de socializarlo y de hablarlo, porque creo que también eso es parte importante. Digo, me queda claro que con tu mamá tienes un gran apoyo y es un como camino rápido y una salida, pero creo que aquí me detengo un poco por la importancia que es hablar de estos temas cuando algo te está sucediendo. Para ti, ¿cómo fue el hablar el tema en ese momento? Mira, creo que tengo la ventaja de que suelo expresar mis sentimientos y mis pensamientos. Si no es con mi mamá, porque bueno, hay algunos temas con mis padres, me llevo también muy bien con mi padre. Si no es con mis padres, siempre he tenido una excelente relación con mi hermana, ¿no? Tengo muy buenas amistades de hace muchos años, con mis primos, que prácticamente son como mis hermanos. Entonces siempre he tenido con quien platicar de ciertos temas. Claro que en ese momento fue extraño, complicado, diferente, yo lo diría más bien, porque, bueno, estamos hablando de que pues hace ya 8 años todos los temas, o este tema en específico de ser heterosexual o no ser heterosexual, ha evolucionado mucho en 8 años.
y no sabes cómo lo va a tomar toda la gente, ¿no? O la gente, porque pues tampoco tienes que andarlo perturando a todos. Entonces, la verdad es que fue fácil, yo con ese terapeuta lo platiqué y todo el rollo, pero pues bueno, era un espacio en ese momento seguro, ¿no? Con él. Y después, ya digo, ahorita entraremos en todo ese rollo, pero después lo que me di cuenta es que entre más lo platicaba con la gente que me quiere, mejor me sentía. O sea, en eso sí me gustaría remarcarlo. Como si el hecho de estarlo verbalizando Así es. fuera una manera de... Yo lo veo así, cuando pasé por mi proceso de salud mental, que para mí era un tema de, si te lo digo y te lo estoy compartiendo, en ese momento lo estoy sanando. Así es. Porque lo estoy aceptando. Sí, así es. Sí. Fue un poco así. A ver, te comento un poquito más de la parte de la terapia con él. Pues bueno, yo empecé a tomar terapia con él una vez a la semana. Pero yo seguía teniendo estos síntomas, sobre todo físicos, de picazón y calor y todo el rollo. Y yo creo que pasó en ese momento como unos, tal vez, 2, 3 meses, que me dice, oye, a ver, pues si tú te sigues sintiendo igual, creo que tenemos que ir acompañados de un psiquiatra, ¿no? No fue algo raro para mí, porque bueno, yo ya nunca había ido con un psiquiatra, pero pues sabía perfectamente qué se trataba y todo el rollo. Decido ir, que justamente es un psiquiatra que está enfocado en la parte sexual. Voy con él y me refrenda lo que me había dicho el otro. Oye, a ver, estás pasando por un TAG. Me dijo, yo más que pensar que estás en un TOC, creo que son obsesiones de la parte de orientación sexual, porque como tal no tienes compulsiones, ¿no? Entonces, pues voy con él y me mandó de primera mano sertralina, ¿no? Pero bueno, como tú sabrás, la parte de los medicamentos y antidepresivos y ansiolíticos, que bueno, este no es un ansiolítico, no es de que te hagan efecto al siguiente día, ¿no? Pues los antidepresivos no te hacen efecto al día siguiente. Entonces, y aparte es como un poquito, yo le digo, como prueba y error de si este te hace bien, si le puedes ir aumentando la dosis. Entonces empecé a tomar sertralina y uno de los efectos era que me podía producir más ansiedad, ¿no? Y bueno, es importante mencionar que este medicamento era para apoyar a la terapia que estaba llevando a cabo, no era para acompañar la terapia. Entonces, pues yo empiezo a tomar la sertralina, me empieza a subir un poquito más, media pastilla, todo el rollo, y yo me empiezo a sentir cada vez con más ansiedad, ¿no? Entonces, recuerdo que le dije, oye, ¿sabes qué? Pues no me estoy sintiendo bien, yo sé que esto lleva tiempo, pero pues igual y no es por aquí, o hay que cambiarlo. Y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a recomendar un ansiolítico de venta libre para que igual nos ayude mientras hace todo el efecto. Y recuerdo que justamente, porque fue por llamada y por mensajes, que me dice qué medicamento comprar, qué ansiolítico comprar. Me lo tomo y como un par de horas después estoy platicando con una de mis primas, porque está en una reunión familiar, y empiezo a sentir como todo mi cuerpo como si ardiera, ¿sí? Como mucho calor, sobre todo en la cara, me acuerdo muy bien en la cara, que dije, ok, creo que me estoy intoxicando. O sea, fue lo primero que pensé con el medicamento, ¿no? Le digo a mamá, oye, ¿sabes qué? Creo que me estoy intoxicando. Tomé el ansiolítico, ¿me puedes revisar? Entonces estuve ahí. Me dijo, no, tú no te estás intoxicando. O sea, ahí esperamos unos momentos. Me dijo, tú lo que estás pasando es por un ataque de pánico, ¿no? Entonces, pues bueno, otra vez le pongo ya nombre y apellido a esta sensación. Y pasa algo curioso, que justamente cuando empiezo con esta parte de los ataques de pánico, porque pues no fue uno, fueron varios todavía, dejé de tener como tal obsesiones. Realmente obsesiones de la orientación sexual. Se pasó a más bien a si corría riesgo mi vida, ¿no? Entonces mis obsesiones se fueron a la parte, oye, si te está dando ataque de pánico, pues a lo mejor te puedes morir, o pues digo, al final de las cosas que vas viendo es que pues uno no se puede morir de ataque de pánico,
Pero también si buscas en San Google, pues te dice que te puede dar un infarto y todo el rollo, que bueno, evidentemente no recomiendo absolutamente a nadie que busque como tal en Google, porque de todo te vas a morir. Pero bueno, entonces eso lo empiezo a platicar con los doctores, bueno, con mi terapeuta y con mi psiquiatra, al grado de que tuvimos que pasar a un ansiolítico ya controlado, que fue el clonazepam. Entonces me empecé a medicar con clonazepam, cambiamos la sertralina por citalopram y todo empezó a cambiar, como que empecé a tener una mejor reacción ante los medicamentos. Wow. Y entonces esta migración terapéutica de cambiar de la sertralina hacia el clonazepam fue derivado de puntualmente la aparición de los ataques de pánico de manera más recurrente. Sí, o sea, realmente yo creo que la sertralina sí hacía que tuviera más síntomas de ansiedad y eso me espantaba, ¿no? Eso me espantaba. Obviamente uno cuando pasa por esto lo que quiere es dejar de sentir, o sea, dejar de sentir esos síntomas, casi a costa de lo que sea y ya, ¿no? O sea, quieres que sea al día siguiente cuando pues después te das cuenta que no es así, ¿no? Que todo tiene su tiempo, su periodo. Además recuerdo muy bien que al principio me decían algo así como, no me acuerdo muy bien de quién me lo decía, pues ya tiene algunos años, pero era como que esto nunca se te iba a quitar, ¿no? Pues claramente esto pues, me infartó en su momento, decía, oye, pues no me puedo sentir así, ¿no? Pero no, más bien creo que lo que se tiene que decir es, a ver, por lo menos como yo lo he vivido, el trastorno de ansiedad, no lo vivo el 24/7 ni los 365 días del año. Sí es algo como se te activa y puedes tenerlo después con otros puedes tener otros episodios con otras experiencias durante la vida, ya sea el trabajo, mudarte y todo el rollo, o la pérdida de un ser querido, pero no se siente con la misma intensidad y las obsesiones pues totalmente desaparecieron de mi vida. Bueno, ha pasado con otras cosas, pero pues como tal no fueron así, ¿no? Y si alguien te dice, oye, esto por lo menos se va a bajar en tal porcentaje de intensidad, pues claro que te relaja, ¿no? Porque yo ya me hacía viviendo desde los 27 hasta que la vida me diera con esos síntomas. Sí, me imagino que es bien fuerte. Estamos situados en esta conversación hace 8 años, 2016, cuando la salud mental todavía si ahorita es un tabú, allá y entonces todavía un poquito más, la información y estar viviendo toda esta novedad en cuanto a la aparición de los síntomas, los ataques de pánico, los pensamientos obsesivos hacia un lado y luego hacia el otro, y también estar acompañado por el psiquiatra y el psicólogo. La neta es que, o sea, lo pienso y me trato de poner en tus zapatos y me siento como asfixiado, ¿sabes? Como, ¿y ahora qué hago y para dónde volteo y de dónde me agarro, no? Claro, sí te sientes así hasta que, bueno, yo decido salirme de casa de mis papás. Me fui a vivir justamente con la novia, con la chica que decía que cuando regresé de Nueva York y todo. Y entonces empiezas a ver las cosas con un panorama distinto, ¿no? Obviamente, bueno, cuando vivía con ella y un poco antes de vivir, una de las cosas que me pasaba era que como estaba tomando antidepresivos, una de las cosas que por lo menos en mí tiene ese efecto es que me baja la libido, ¿no? Entonces, igual no podía tener relaciones sexuales pues, tan placenteras o una erección duradera o estás nervioso y bueno, todavía eso reforzaba el lo que estaba en mi mente en esos momentos con una rumiación, ¿no? Pero algo que me sirvió y que te lo comentaba hace unos minutos es, yo empiezo a platicarlo con la gente más cercana a mí, estoy hablando de un par de mejores amigos y un par de primos, y le quité mucho peso, de hecho estuvo bastante interesante porque cuando se los cuento, sobre todo 2 de las 4 personas que te menciono, pues también me comentan, oye, ¿sabes qué? Pues es que yo he pasado por esto y estuve medicado por el otro, y así como, ¿y por qué nunca nos los habíamos platicado, no? Entonces le quité bastante fuerza a esta parte de la ansiedad, y eso me favoreció en todos los sentidos. O sea, después sí me di cuenta que no es abrírselo a todas las personas, porque
Después también se los comenté a gente cercana y pasó como desapercibido, ¿no? Como igual me escucharon, no digo que no, pero jamás hubo más interacción al respecto. Y entonces tú también te das cuenta a quién hay que contárselo, a quién no, con quién te sientes mejor, más seguro, un poco por ahí, ¿no? Y pues no toda la gente tiene que saberlo. Entonces, sobre todo en su momento, sí, cuando estás ahí en el meollo, pues como que igual te quieres reservar, pero a mí me sirvió bastante platicarlo. Sí, y me quedo mucho con esta frase que dices, hablar de la ansiedad le quitó mucho peso a mi ansiedad, güey, Así es. ¿no? Y me identifico muchísimo contigo, insisto, yo también al momento de hablarlo y socializarlo un poquito más, como era la manera como medio de medir también al entorno, y algo que me pasó es justamente eso, hay a quienes les pasa desapercibido y hay otras, muchas tantas personas que también viven de esto, así como muchos otros temas tabúes, ¿no? Y de los cuales mientras no vayamos hablando y no vayamos generando la conversación, ahí se van a quedar estacionados como un tema tabú, y tú rompiste eso en tu círculo y empezaste a hablarlo y a socializarlo. Sí, así es, y como dices, a veces también lo vas abriendo y te das cuenta que la ayuda viene de lugares donde no creías, de gente que ni por aquí creías que podía ser mucho más empático contigo, que está muy al pendiente contigo. Entonces, pues sí, al final para mí abrirlo fue lo mejor que pude haber hecho. Claro, ya tenía un poquito más de experiencia, porque ya llevamos un año de terapia, ¿no? Ya los medicamentos me estaban ayudando también para todo este rollo. Pero bueno, sí, en su momento fue. Llevabas un año de terapia y algunos meses ya como con el tratamiento farmacológico. ¿Cuánto tiempo estuviste con el tratamiento farmacológico, mi Juan? Pues mira, realmente fue yo creo que alrededor de 3 años, donde estuve, el ansiolítico lo dejé yo creo que como al año y medio. Ahí sí fue como... También es importante mencionar que, bueno, hay algunos ansiolíticos, sobre todo los controlados, que pueden causar adicción o, bueno, dependencia a... Porque también como te ayudan, pues tú dices, bueno, igual y descanso en ellos. Yo fui reduciendo la dosis, porque eran gotitas, al grado que dije, llegó un momento que dije, ya, o sea, ya, y ya estaba tomando 2 o 3 gotitas y mi doctor me dijo, adelante, si te sientes seguro. Claro que hay que ayudarse de otras cosas, ¿no? Yo retomé el ejercicio, porque pues, en la universidad casi no podía hacer tanto ejercicio. Regreso a correr todos los días, bueno, de lunes a viernes, llevar un poco una vida más saludable, dormir más, eso es súper importante, cambiar la alimentación, no tanta cafeína, azúcar, todo eso me ayudó para que también pues, ya puedas sustituir lo que estabas tomando con otras ayudas. También me metí a un curso o un taller de meditación, eso me ayudó bastante, es algo que sigo practicando, no la frecuencia como lo hacía en su momento, pero sí me ayuda. Antes llegaba a hacerlo diario, ¿no? Ahora lo hago una vez a la semana, una meditación muy profunda, pero sí me fui ayudando de otras cosas. ¿Qué meditación hacías? Es con un grupo que se llama El Arte de Vivir. Ah, claro. Y bueno, es meterte ahí Sí. a respirar, ¿no? Y entras después a... Llegas a estar en estados alterados de conciencia como si hicieras la toma de alguna sustancia psicodélica. Al menos la experiencia que yo tengo es de haber llegado a un estado de conciencia como si hubiera tomado el DMT, dimetiltriptamina, ayahuasca, etcétera. Y es bien interesante ver cómo pude llegar a esos estados alterados de conciencia sin la necesidad de algo externo, y solamente llegar para el tema de la propia respiración. Claro, pues mira, la verdad es que no tengo la experiencia con otras sustancias, porque al final yo lo único que he probado es cannabis y el LSD que les comenté. Entonces no podría compararlo como tal. La verdad es que siento que no soy de esas personas que mi cuerpo le ayude tanto, o digo, al final no todas estas sustancias ayudan a todos de la misma manera, ¿no? Entonces yo creo que en mí no tengo nada en contra de ellos, de hecho al contrario, creo que es bastante buena idea, pero pues bueno, en mí no puedo compararlo, pero sí entras en una parte, sobre todo la respiración, o sea,
es muy chistoso que de repente te digan que respirar te ayuda. Y es algo que hacemos en todo momento, ¿no? Pero no todo, o sea, no todos sabemos respirar correctamente. Y sobre todo en esta parte de darte un descanso, sentarte o acostarte y realmente respirar, ¿no? Y entonces, como dices, entras en unos ciclos de respiración y luego pues ya entras en un estado más, yo le digo, conscientes y tratar de dejar la mente en blanco, ¿no? Sí, y de este último comentario tuyo, rescato dos cosas que me parecen bien importantes y bien valiosas. Uno, respecto del uso de sustancias. Me parece que, digo, acá no es que yo promueva el consumo de alguna sustancia, ni mucho menos, pero sí que si alguien lo va a hacer, que lo haga de la manera más informada, Claro. preparada posible, también con un setting adecuado, y si es con fines recreativos, preferentemente no. Si es con fines terapéuticos, que sea acompañado de algún profesional Sí, claro. de la salud en todo momento. Justo antes de entrar al aire platicábamos que recién la semana pasada escuchaba que psiquiatras decían, en el marco del tema de la salud mental, psiquiatras decían, no sabes la cantidad de gente que está llegando al consultorio con brotes psicóticos debido al consumo del cannabis, porque ya ahora se está produciendo de maneras distintas, ¿no? Y en segundo lugar, qué gran herramienta es la respiración, y es algo que tenemos gratis, que lo hacemos diario, que no lo hacemos de manera consciente, y es nada más observar nuestra respiración, cómo entra, cómo sale, y a partir de eso, cómo te viene para abajo todas las revoluciones, toda la mente que traes. Me identifico mucho contigo en ese sentido, porque igual empecé a raíz del ataque de ansiedad, como a practicar más la respiración. Y otra herramienta de la que yo me valí era música tranquila, calmada, como piano, la naturaleza, los pajaritos, el sonido del agua, aquellas cosas básicas y elementales a las que a veces no le prestaba tanta atención, pero que resultaron grandes herramientas para mí. Y tú me hablaste de la terapia, del psiquiatra, de la meditación, grandísima herramienta. ¿Te valiste de alguna herramienta adicional? Sí, como te decía, el ejercicio, Ejercicio, ¿no? y alimentación. Dormir bien, o sea, fundamental, la alimentación, ¿no? Y bueno, a mí, la verdad, nada más resaltando ahí, a mí me encantaría tal vez que entrar en una terapia donde me ayudaran algunas sustancias, ¿no? Digo, ahorita no las necesito, pero pues bueno, como dices, tiene que ser con un profesional, porque no es de, a ver, pruébale por aquí, pruébale por acá, porque como dices, además, ya hay tantas sustancias que además están modificadas o le agregan varias cosas que no sabes si puedan activar otras cosas, ¿no? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y algo bien interesante que también decías hace ratito, y lo pongo en estas palabras, como la ansiedad no desaparece, la ansiedad va a estar presente, incluso hay voces por ahí que dicen, pues, es bien normal tener ansiedad en un grado, ¿no? Como funcional. Hoy tú cuando sientes la presencia de la ansiedad en ti, ¿cómo la navegas? ¿Cómo transitas por la ansiedad? Mira, no te voy a mentir, la verdad es que es algo que apenas aprendí para quitarle todavía más peso. Lo aprendí en enero, más o menos. La parte de ver a la ansiedad como una mensajera y no como un monstruo que te está molestando, ¿no? Y esta ansiedad, esta mensajera diciéndote, oye, no estás durmiendo bien, oye, lo que estás haciendo en este momento no te está llenando, lo que estás haciendo te está comiendo, bájale la revolución, tienes que hacer más ejercicio, donde quieres encajar no es donde quieres estar, ¿no? Entonces, cuando lo ves de esa manera, te ayuda mucho más. Porque además, pues bueno, de los 8 años para acá, pues he tenido episodios donde ha brotado esta mente ansiosa, estos síntomas ansiosos. Entonces, pues ya sé que durante mi vida van a aparecer, no aparecen con la misma intensidad, pero justamente si lo veo como, oye, a ver, si me está empezando a tener estas sensaciones, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué estoy dejando de lado en este momento? A lo mejor no estoy a gusto en el trabajo, a lo mejor no estoy a gusto con la pareja en cuestión, a lo mejor no estoy durmiendo bien y le estoy pegando mucho al relajo, al trabajo. O sea, entonces hay que poner atención en qué te está queriendo decir
en ese momento. Por lo menos eso a mí me ha ayudado bastante. Qué refrescante escuchar cómo hoy puedes significar de manera distinta la ansiedad. Y justo creo que también es parte de las emociones, ¿no? Las emociones nos han enseñado a lo largo, al menos en mi generación o en nuestras generaciones, que había emociones positivas y emociones negativas. No puedes llorar, y sobre todo los hombres. Los hombres no lloran, los hombres no tal. Y a ese sentido también creo que las emociones traen unos mensajes bien fuertes. Y creo que también lo hilo con lo siguiente. Culturalmente a los hombres nos han enseñado quizás a reprimir un poco de las emociones. Tú comenzabas diciendo eso, que estás familiarizado en hablar de tus emociones. Pero en estos temas puntuales de salud mental y de ansiedad, se habla o hay mucho más voces femeninas que hablan al respecto que las voces masculinas, ¿no? Así es. Tú siendo hombre que estás familiarizado con tocar tus emociones, habitarlas, hablarlas, tocar la ansiedad, hablarla, etcétera, ¿qué mensaje le puedes dar a los demás hombres que quizás hoy viven con una ansiedad, pero que, como tus amigos, oye, yo también lo vivía, güey, llevamos años de conocernos y no lo sabía? ¿Qué le dirías a esas personas? Sí, a ver, primero que nada, somos personas, sentimos, experimentamos, ¿no? Y claro, como dices, es cultural, de la forma en que nos fueron educando, del ambiente en el que estamos, de la escuela, ¿no? O sea, un poco ahí influye, evidentemente, en cómo nos relacionamos ante los demás. Yo lo que sí les podría decir es, a ver, todos tenemos por lo menos una persona de confianza, ya sea algún padre, algún amigo, algún primo, algún hermano. Hay que abrirse a contarlo, repito, una persona de confianza donde te sientas seguro, donde no te vaya a criticar y vayas a sentir peor lo que estás pasando y entonces estoy loco y no, o sea, un poco ahí. Pero sí tenemos que normalizar estos temas porque por lo menos en las personas con las que yo he platicado, el normalizarlo, platicarlo, le quita mucho peso, hace que te sientas mejor, te informas de mejor forma, porque al final si tú nada más buscas en internet o lo que te dice el amigo del amigo o yo sé de una historia, no es tu caso, todos los casos son particulares en mayor o menor medida. Entonces creo que también hay que hacer un llamado, un poco lo que decías, no lo había pensado tanto en el sentido de este tipo de charlas o temas, conferencias, es más recurrente verlo en mujeres, sobre todo en profesionales. Yo tuve tal vez la suerte de que mis dos mi terapeuta y mi psiquiatra fueron hombres, fue casualidad. Hoy en día tomo terapia con una mujer, ¿no? Pero que además les recomiendo bastante, ya lo has dicho, tener en tu canasta básica la terapia, ¿no? Al final hay otros países donde ir a terapia es normal, hablemos por ejemplo de una Argentina donde es prácticamente parte de la canasta básica, porque todos tenemos algo de qué platicar, o sea, no necesariamente tienes que tener depresión, ansiedad, tristeza, o sea, hay que platicar con alguien donde te acomode cómo estás viendo las cosas. Yo por ejemplo me acuerdo mucho que al principio me decían es que eres una persona rígida, que se apega mucho a las cosas, entonces he aprendido a soltar, a dejar pasar. Obviamente las cosas que antes me estresaban de una forma ya no me estresan igual el día de hoy. Entonces sí es muy importante primero como persona, luego a lo que definimos hombre hoy en día, o como decían, el macho y no llores y tal. A ver, hay que platicarlo. O sea, con quien tú quieras, si no tienes a alguien de confianza, hay especialistas de la salud. No porque te vaya mal con el primero quiere decir que, o sea, es también como una relación que tienes que buscar con quién, ¿no? Yo la verdad es que caí muy bien con el primero, después he probado otras opciones y no ha sido con quien quiero seguir evolucionando mi parte de mi vida con los problemas de diario, no quiere decir nada más con la ansiedad, pero sí no decaigamos en esta parte de si con el primero no me sentí cómodo o con la primera no me sentí cómoda, ya, no son, los psicólogos no son para mí o los terapeutas no son para mí. No, o sea, también en esto hay que buscarle un poquito.
Sí, totalmente. Y justo ahorita me quedaba pensando porque estamos en una era en la que hay muchísima información, ¿no? Y hace ratito lo comentabas, quizás buscar en Google te puede traer más, alimentar más esos pensamientos, ¿no? Como catastróficos que buscarlo de las fuentes adecuadas. Y hoy tenemos la gran posibilidad de, a la distancia de nuestro teléfono, estar buscando especialistas e incluso especialistas que generan información a este respecto y poder llegar o ir tocando las diferentes puertas para llegar con la persona indicada, ¿no? Y, y creo, o estoy convencido que también es bien, que no nos hace menos hombres el hablar de esto y tampoco va a deteriorar nuestra masculinidad. Por el contrario, creo que nos afirma la capacidad que tenemos de tocar con nuestras emociones y que también al final hay una charla por ahí bastante interesante que habla acerca del poder de la vulnerabilidad y cómo el ponerte vulnerable también te solidifica. Y finalmente cierro con el tema de decir, no sé tu experiencia, pero quizás, y a ver, me gustaría escucharte, pero la mía quizás fue como justo, dado no hablar el tema, ir dejando que una piedrita se metiera a la olla, otra piedrita a la olla, otra piedrita a la olla. De problemas que quizás yo los minimizaba y decía, es que cómo le voy a contar mis problemas tan chiquito a alguien que tiene cáncer, a alguien que se le murió un papá, a alguien que no sé qué. Y mis problemas se me fueron acumulando hasta que llegó uno, igual de chiquito, pero explotó en la Vía Express, ¿no? Entonces, coincido mucho en el tema de, por más chico que sea, tu problema es tu problema y solo tú sabes en qué tamaño es y qué tan grande es, pero si es grande para ti, vale que sea grande para ti. Sí, claro, a ver, es el claro ejemplo, ¿no? De cuando estás deprimido, triste o algo así, que te dicen, no te sientas mal, actívate. Oye, a ver, espérate, créeme que ya lo pensé, ya lo intenté y no es algo que se pueda hacer así como así. Entonces, justo lo que dices de la piedrita, yo te decía, tengo identificados momentos de antes que estallara esta olla express, la parte de si ya me empezaba a sentir mal en una ruptura amorosa donde no estaba pudiendo resolverla de manera adecuada, era momento de buscar un especialista y más sabiendo de mi madre que es psicóloga y todo el rollo, de empezar a ordenar mis pensamientos y claro, entiendo que luego no hay presupuesto para algunas personas, hay que buscar por dónde, ¿no? Pero sí desde el principio ver que cuando estés sintiendo algo y creas que ya sobrepasa lo que es normal, sí hay que buscar ayuda. O sea, sí hay que buscar ayuda justo para que no se siga llenando, porque empezamos a normalizar mucho, en este caso, por ejemplo, el estrés, ¿no? Digo, al final yo llevo varios años ya trabajando en el sector bancario y manejo un estrés bastante importante, ¿no? Entonces, después te das cuenta que el estrés que considerabas que era bastante fuerte ya no lo es. Y sigues, y sigues, y sigues. Y después dices, es que realmente mi cuerpo y mi mente siguen sintiendo bastante estrés, ¿no? Entonces, desde el principio, ir manejando todo eso para que te puedas sentir bien desde un principio y no tener que llegar a esta parte donde tengas ya a lo mejor un trastorno. Y si sí, tampoco pasa nada. Hay que acudir a los especialistas. Si llega el caso de ser un trastorno o un diagnóstico, no pasa nada. La verdad es que me alivianó muchísimo el que me dijeran, güey, tienes depresión y ansiedad. Porque para mí fue, ay, ahora sé qué es lo que tengo. Y como ya sé qué es lo que tengo, ya sé por dónde caminarle. Claro. Y qué recursos puedo tener. Y ahorita dijiste algo bien importante. No normalizar el estrés. Si lo normalizo, el nivel 1 de estrés, que era muy alto, mañana el 3 va a ser muy alto hasta llegar. Y 2, escuchar al cuerpo. El cuerpo como una herramienta de lo que nos está diciendo de manera interna y esas alertas a las que hay que ponerles atención. También es algo que he aprendido más, como a escuchar a mi cuerpo y si de pronto siento un algo en el estómago, un algo en la cabeza, un algo en alguna parte, es como algo aquí no está bien, ey, ojo. Así es, así es, así es. Sí, a ver, justo a mí, como ha ido evolucionando con otros temas o cambiado
los temas con los cuales me ha afectado o algo así. Yo lo que me he percatado es, más que obsesiones o algo, lo que me pasa es, de repente me empiezo a sentir mal de algo y, oye, si tengo esto, y si tengo el otro. Sobre todo el año pasado, por ejemplo, traía un dolor en la cabeza y decía, bueno, ¿y qué tal si tengo un tumor? Y todo el rollo, porque iba acompañado de, bueno, no, ¿cuál año pasado? Ya tiene 3 años. Iba acompañado de un vértigo, entonces sí me tuve que hacer estudios para tal, pero me percaté justo que cuando mi cuerpo me dice, oye, me siento mal de algo y como quiero aumentarle una preocupación, es, bájale las revoluciones, algo no está bien de lo que estás viviendo en el momento y hay que escucharte. Claro, claro, claro. Pues qué enriquecedor, mi queridísimo Juan. Para ir cerrando, redes de apoyo. Hablamos de las redes de apoyo y de la importancia de tener a esa persona, ¿no? Con la cual puedas hablar tú siendo una persona que vive con algún tema de salud. Si pudieras, tomando en consideración tu experiencia, tu familia, tus redes de apoyo, algún mensaje para las familias o para aquella gente que está cercana a una persona que vive con depresión o ansiedad. Sí, a ver, primero que nada, comentarles que no es sencillo estar en esta situación cuando estás experimentando esto, ¿no? Entonces, lo peor que puedes decirle a esa persona, a tu amigo, a tu familiar es, no pasa nada, se te va a quitar, siéntete mejor, échale ganas, ¿no? Es echarle ganas, es el peor consejo. Y yo sé que mucha gente no lo hace con la intención de afectarte, ¿no? Entonces, si estás pasando por ello o tienes alguna persona cercana que esté pasando por ello, lo más relevante, y a mí me ayuda, es que estés con esa persona, y no significa el 24/7 al lado, sino puede ser que un mensajito, platicar con esa persona, escucharla cuando te hable, o solo estar. A veces no quieres ni siquiera hablar, una película o un café, comer, y lo único que quieres saber es que si necesita de ti, estás para esa persona. Y hay unas palabras que me gustan mucho, que tú las dijiste, y es, no estás solo. No estás solo. Y justo dejarle saber a la gente que no estás solo, creo que también es una gran medicina, y te quiero agradecer muchísimo por haber tenido la valentía, la vulnerabilidad, la disposición de decir, aquí levanto la mano, esto es lo que a mí me sucedió, así lo viví, venírnoslo a compartir, porque lo acabas de decir, no es fácil. Aceptarlo tampoco es fácil, pero justo si lo verbalizamos, lo compartimos, lo dejamos, también puede ser que llegue a otras personas que hoy viven con esto y que están diciendo como, chale, me siento atrapado y no sé ni qué hacer, ¿no? Entonces, seguro que tu historia inspira muchísimo, mi queridísimo Juan. Acá escríbanos qué les inspiró este episodio. Y pues, Juan, ¿algo más? ¿Algo que agregar que nos haya faltado? No, al contrario, agradecerte por autoinvitarme, ¿no? Un poquito lo que platicábamos. Espero que a mucha gente le sirva, le genere algún impacto de pues bueno, atenderse, para ponerle apellido, nombre y apellido a lo que está pasando, porque eso le quita mucho peso. Y como dices, buscar ayuda, buscar tu red de apoyo. Y también si alguien está pasando por algo parecido, algo y quiere escribir o algo por el estilo, yo checaré los comentarios y se parece algo, adelante, a mí sin problema, ¿eh? Pues bueno, de una vez, ¿en dónde la gente te puede encontrar? Pues bueno, si quieren, dejo ahí en los comentarios mi red social. Bueno, que al final no es como que publique muchas cosas, mi red personal, pero sin problema me pueden escribir. Y con gusto. No, y siempre escribirle a alguien que pasa por la misma situación o por una parecida siempre es reconfortante, y al final también te puedes identificar de uno a otro y decir, yo pasé por lo mismo que tú, y ser un referente para ayudar a otras personas a navegar en esta situación. Así es que de todo corazón te lo agradezco muchísimo. Y si han llegado hasta acá, les agradezco mucho. Les agradezco que nos dejen sus comentarios, qué les inspiró, qué les gustaría escuchar, tienen alguna duda, comentario.
Y antes de cerrar y de despedirlos, los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok, Facebook. En Facebook no estamos, pero en Spotify sí, en YouTube también. Entonces, para que este proyecto siga creciendo, siga llegando a los oídos necesarios, les agradecemos mucho que nos comenten, nos compartan y se suscriban, le piquen a la campanita para que les puedan estar llegando las notificaciones. Una vez más, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente. Gracias, producción. Muchas gracias por ver o escuchar este episodio. Me encantaría leer tus comentarios. Si disfrutaste de este podcast, la mejor forma de apoyarnos es compartiéndolo, dándole like y suscribiéndote a nuestro perfil en las diversas plataformas. Te espero en el próximo episodio.